por favor, que yo no tengo No, mucha no está claridad al grabando. respecto. Ahora sí, Ya, ahora sí, muchas profe. gracias. Muchas gracias. Ahora sí, entonces avanzamos, habíamos quedado en esto. El conformance de conformidad, el grado en que las características operativas cumplen con los estándares, o sea, lo básico. O sea, que la puerta de un auto no se filtre el agua, por ejemplo. Eso es uno espera que ande con lluvia y que se esté filtrando. Es lo básico. Calidad percibida, perceived quality. La calidad tal como la percibe un consumidor. Ejemplo, un padre cuando padre usa un pañal desechable porque es higiénico, práctico y de precio razonable. Eso es algo de calidad percibida. Me parece que me salté alguno acá. Hacia atrás. Así. Durability, de la durabilidad, tiempo de la vida útil de un producto. Por ejemplo, 10 años. O sea, la duración. Los equipos de protección personal es complicado porque depende del uso. Uno por ahí dice, no, si los cascos vienen con un elemento en la parte donde está la visera, aparece un relojito, esa es la durabilidad. No, hasta cierto punto, porque va a depender de cuán expuesto haya estado ese casco, si realmente cumple o no ese estándar. Lo mismo pasa con los filtros. Hay bastantes estudios respecto a cómo darse cuenta si el filtro, estamos hablando de filtros respiratorios, ya llegaron a su vida útil y que ya no se pueden seguir utilizando, y el usarlos significa contaminarse más, porque los dispositivos que tienen estos filtros, la tecnología que tiene procesos de absorción, se absorbe, y esa absorción tiene su vida útil, y después ocurre que pasa a ser un reservorio de contaminante, y cada inspiración, estoy haciendo una inspiración de un material contaminado con mayor concentración. Y esto hace entonces que yo me contamine más rápido, incluso de los que andan sin elementos de protección personal. Por eso el tema de la durabilidad es algo que es absolutamente interesante como para poder darle una vuelta como estudio de investigación respecto a los usos de PP, por ejemplo. Utilidad, serviceability, tiene que ver con la rapidez, cortesía y competencia de trabajos de reparación. Por ejemplo, cambio de aceite, tiempos. Está hablando respecto a eso. Luego viene estética, el aspecto del tacto, gusto y olor de un producto. Por ejemplo, el estilo y el color de un auto. Eso puede ser la estética relacionada. Hay gente que incluso ni siquiera se ocupa de cuáles son las características técnicas del auto, sino que cómo luce. Y, oye, pero la cilindrada no es tan buena, no me interesa, lo que me importa es que el color es tan bueno que finalmente este me quiero llevar. Pero el otro es mejor porque no sé qué, no. Se van a veces solamente por el color o más que por el color, la estética del auto. Por eso es importante la estética. Características técnicas, los features. Estos son extras o complementos, por ejemplo, el cierre centralizado de un auto. Esto también forma parte de los costos. Aquí de repente uno dice, y esto es gratis. No, nada es gratis. Nada es gratis. Siempre hay alguien que paga la cuenta, que sea el cliente o no cliente, pero siempre el requerimiento o el adicional tiene un costo y eso sale de alguna parte. Lo mismo por ahí que erróneamente algunos expertos señalan, no, estos cursos me salen gratis, se refieren a la administradora de la H, el IST. Es que, oye, si se le está pagando una cuota al IST o a la H, a quien sea, da lo mismo el que está administrando el seguro, entonces esos cursos en definitiva no son gratis, se están pagando hace rato. El punto es que no están declarados con un valor formal porque no corresponde tampoco, es parte de su obligación hacerse cargo de la prevención y la prevención pasa muchas veces por capacitación. Luego, rendimiento, performance, está asociado a las características operativas primarias de un producto o servicio. Ejemplo, la duración de lentes. Eso tiene que ver con rendimiento. Parecía la anterior, pero esta tiene que ver con el uso más que lo que dure exactamente. Durabilidad yo creo que la podemos asociar más fijamente, más relacionado a alimentos. Si uno ve las fechas de vencimiento, los deadlines, esos, claro, se cumplen a rajatabla, de lo contrario se va a enfermar. A pesar de que tienen ciertas holguras. Pero bueno, prefiero no hablar de esas holguras. Pero
Lo concreto es que ahí sí hay fechas que uno puede estar revisando y verificando en la fecha de duración. Hay 3 sistemas de calidad: el sistema de gestión de la calidad total, la mejora continua y el 6 Sigma. Importante señalar y reforzar que la calidad se planifica, no se diseña tampoco, no se prueba, ni menos se les hace inspección, se planifica. Eso es algo que espero les quede claro al final de esta clase. Otro problema que tenemos con los proyectos en términos de estas 3 dimensiones es que la naturaleza temporal del proyecto, porque recuerden que la definición del proyecto que hace el PMBOK es un esfuerzo temporal, o sea, la premisa es que el proyecto tiene un inicio y tiene un fin, es una película. Usted va a un cine y luego sale del cine luego de ver la película, es tal cual, tiene un inicio y tiene un único final, y tiene un tiempo establecido, o sea, es temporal. Dado que es temporal, eso tiene sus virtudes, pero también tiene sus cosas negativas o cosas que no son muy buenas para lo que es la gestión de proyectos, y esto hace que a menudo las inversiones en mejoras de calidad, por ejemplo, del producto, generalmente deban ser asumidas por la organización. Y claro, porque ya el que se puso a gestionar el proyecto lo dejó funcionando, ya no se puede hacer cargo de los adicionales que son producto de una mejora. Las mejoras habitualmente, los costos o los gastos asociados a la calidad del producto deben ser asumidas por la organización después del proyecto, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que la primera es gestión de la calidad total, impulsa la conciencia o la concienciación de todas las personas de la organización en la calidad y en la mejora continua. El hacer conciencia, que lo establece también la ISO 45001, no se logra de una semana para otra. Por ahí veo de repente, revisando trabajos de título, objetivo específico del proyecto de título, a hacer conciencia. No, es posible hacer conciencia en menos de 3 semanas, o sea, 3 meses, o un semestre, ya pongámosle un semestre, que es lo que dura, o debería durar un proyecto de título. No es factible hacer conciencia en 6 semanas, o en 6 meses. Se requiere, es algo de largo aliento, el hacer conciencia. Crear conciencia en las personas no se logra en un día para otro. Por lo tanto, eso es un objetivo superlativo y que no se puede materializar o verificar durante el trayecto del trabajo título. En otras palabras, no lo puedo medir, si ese es el punto. Está dentro de los deseos, está dentro de las expectativas, pero por favor dígame qué requisito, requerimiento puedo chequear en esto de hacer conciencia, crear conciencia. Ya, pueden ser actitudes del trabajador, pero ¿en qué minuto? Tendríamos que tener cámara. Bueno, se hace cuesta arriba el verificar si se creó conciencia. El crear conciencia obedece a métricas, a un conjunto de métricas, a data mining prácticamente relacionados en lo que éramos, y si nos reportamos 10 años atrás, en 2010 y ahora 2020, ahí podemos ver si hubo un crear conciencia, si se logró poder entender que las personas comprendan que la seguridad es vital para sus vidas, etc. Mejora continua. Filosofía orientada a la mejora incremental sobre la base de pequeños cambios. Esta es la teoría básica del Kaizen, que señala que en la medida que uno avance de a pequeños pasos, puede ir mejorando en forma paulatina. Y esto evita que las personas, en definitiva, lo que les ocurra es que se desalienten en el camino. Kaizen dice, propóngase metas pequeñas, no se proponga cambiar el mundo, empiece de a poco, paso a paso. O sea, piano piano, senza fretta. Eso vendría siendo la característica en italiano de que váyase lento, no trate de hacerlo todo de una vez, porque no le va a salir todo bien. Y eso lo que va a ocurrir es que usted se empieza a desalentar porque no fue capaz de llevar a cabo esta meta que se propuso. Claro, pues se puso una meta muy alta, tiene que buscar metas pequeñitas. Y de esa manera esos pequeños cambios van a ir haciendo una mejora incremental. Esa es la filosofía mejora continua, Kaizen. 6 Sigma. Esta es una iniciativa sistemática de mejora de la calidad con la que se pretende llegar a la empresa y a sus procesos de excelencia basados en
enfoque de procesos, orientación al cliente y medidas de resultados. Esos son sus 3 enfoques. Entonces, orientándose a los procesos, y para eso utilizan bastante estadística en Six Sigma, orientación al cliente, la traducción de sus expectativas en un conjunto de requisitos, y cómo mido los resultados, vale decir, los entregables. Ojalá todos libres de desviaciones. La gestión de la calidad y la gestión del proyecto se dirigen a la satisfacción del cliente, nunca a la estructura de la gestión. Repito nuevamente, la gestión de la calidad y la gestión del proyecto se dirige a la satisfacción del cliente, pero nunca a la estructura de gestión. Aquí tenemos lo que les comenté de las 7 herramientas básicas. Estas son 7 herramientas básicas y que nos orientan de cómo hacer que el proyecto se haga con calidad. Ahí está la herramienta 1 a las 7, que las vamos a recorrer, espero, uno a uno en la clase. La ISO 9001, seguramente ustedes ya la conocen. Lo que busca principalmente es el cumplimiento de los requisitos, o del grado de cumplimiento de los requisitos, que hace que el proyecto o producto o servicio o entregable uno pueda decir, esto es de calidad. ¿Basado en qué? En el cumplimiento de los requisitos. Eso no significa que es un producto de calidad total. Lo que no significa que, si supongamos, todas las sillas en las que ustedes hoy están sentados, o sillones, o camas, ya no sé qué decir, porque como estamos en este sistema, puede que nadie esté sentado en todas sus camas. Bueno, que su cama esté con un sistema ISO 9001, que esté aprobado, certificado por la ISO 9001, no significa que su cama sea muy buena. Sí significa que cumplió una serie de requisitos que lo hace acreedor de una certificación 9001. Eso es lo que establece. Algunos por ahí dicen, la 9001 lo que hace es señalar que los productos son igual de buenos o igual de malos. Efectivamente eso es, porque cumplen una serie de requisitos. Y ese cumplimiento de requisitos no necesariamente garantiza una buena calidad desde el punto de vista del confort, de todos los atributos que vimos anteriormente, de la durabilidad, del performance, de la calidad percibida por el cliente, de todas las anteriores. Pero sí podemos estar seguros de que todas las camas o todo el producto que estamos viendo ahí son todos iguales o tienen muy sutiles diferencias, son marginales las diferencias. Las dimensiones, me refiero, la altura es la misma, los tipos de espesores son los mismos, el material es el mismo. Eso es lo que asegura una ISO 9001. Vamos entonces a recorrer cada una de estas herramientas lo más rápido posible. Diagrama Ishikawa, yo también creo que ustedes ya lo han visto, no es primera vez que ven este diagrama, por lo tanto pasaré muy rápido, después ustedes pueden ver lo que aparece ahí en el ejemplo. Solamente señalar desde el punto de vista del proyecto de ustedes, lo que interesa es entonces identificar qué problemita tuvieron, qué problema tienen, por ejemplo, y de qué manera pueden atacar ese problema, basado en las 4M, mano de obra, material, métodos y maquinaria. Por eso aparece el motor, ¿ya? Esperaríamos entonces que utilizáramos esta herramienta a discreción. A discreción significa a gusto consumidor. Usted puede decir, no, Ishikawa no, ok, no la haga, pero recuerde que tiene que hacer 4 herramientas. Una es Ishikawa. ¿Cómo uso esta herramienta en mi proyecto? Bueno, que teníamos pensado que se conectaran 35 personas y se conectaron 5. La desviación sería importante porque baja conectividad o baja cantidad de personas que están interactuando en la primera puesta en escena del video o de la clase o de lo que sea. Y aquí hay que ver qué elementos son los que ustedes creen están influenciando que esto esté ocurriendo. De esta manera, yo después lo que voy a hacer es actuar sobre esto para corregir la desviación y esperar que este resultado mejore. Eso es lo que vamos a aplicar. Si se dan cuenta, entonces esto ya significa que es una herramienta de gestión, no es una herramienta de simulación, ¿sí? Aquí algo ocurrió,
algo ocurrió, por ejemplo, en mi computador que falló, digo, tendré que averiguar qué fue lo que está ocurriendo, nunca me había pasado. Bueno, tengo varias alternativas: mano de obra, materiales, máquina, métodos, la forma en que hice a lo mejor esta clase, me refiero a la forma en que inicié el computador, fue efectivamente hoy día distinta, puede que eso haya influido, eso es parte del método. Esas cosas que estoy señalando son parte de algo de que se ejecutó. Por lo tanto, aquí ya estamos en un nivel, en una dimensión de la ejecución. Ya no estamos saliendo del concepto de la planificación, ya planificamos bastante, ahora lo que nos toca es la acción. Estamos actuando, estamos poniendo en marcha nuestros proyectos y nos estamos dando cuenta que están apareciendo algunas situaciones que no están saliendo como lo habíamos previsto. Y es normal que ocurra. Si eso no ocurre, es que algo a lo mejor no puede estar saliendo muy bien, porque lo normal es que existan desviaciones. Lo anormal es que no existan, ¿sí? Por lo tanto, entender que si ocurre, no estresarse porque es absolutamente normal. Y de hecho nos va a servir para poder hacer el Ichikawa, porque si no hay desviaciones va a ser difícil que podamos inventar uno. La idea es no inventarlo, sino que es trabajar con la verdad y con lo que está ocurriendo en la ejecución de sus proyectos. Joseph Durham, me parece que en algún minuto habló sobre el término de adecuación al uso del cliente. Adecuación al uso del cliente. Adecuarse a los usos del cliente. Eso fue lo que declaró en algún minuto Joseph Durham. Hoja de registro. Esta es la herramienta 2. Herramienta 2, también ámbito de ejecución. Estos números que aquí aparecen no son inventados, no son simulados. Estos son números, por ejemplo, número de sesiones, número de personas inscritas, número de personas que hicieron delivery. Bueno, todo aquello que tenga que ver con el proyecto se tiene que registrar. Una hoja de registro puede contar eh, como herramienta de calidad, por supuesto, si la estamos nombrando. Así que eso también es una alternativa. Si alguno de los equipos de trabajo dice, no, que eso es muy trivial, bueno, entonces no la considere. Pero recuerden que tiene que tener al menos 4 herramientas para la próxima entrega. Ya llevamos 2 herramientas. Ustedes ahí siéntanse libres de poder desechar o de poder incorporar esta herramienta en sus proyectos. Herramienta 3. Esta es la que yo les decía que yo veía un poco compleja la aplicación, no imposible porque se puede, pero no está tan sencillo de hacer porque se requiere mucho datos, porque cada uno de estos puntitos que aquí aparece es un conjunto de datos, o sea, es una distribución normal, anormal, como sea, pero es una distribución de datos. Esto vendría siendo una suerte de, por ejemplo, si lo llevamos al mundo académico, este podría ser representado como el promedio de todos los controles. Y nosotros no hemos hecho 2 controles, ¿se dan cuenta? ¿No? Hemos hecho varios controles y vamos a seguir haciendo. Y este podría ser el promedio de los talleres, en fin. Entonces esto representa un conjunto de datos. Y estos números no es un número puntual, sino que es un conjunto de datos. Y esto nos permite saber cómo se van comportando este conjunto de datos y que en la medida que va avanzando nos estamos dando cuenta que están dentro de ciertas franjas. Límite de control inferior, límite de control superior, y podemos decir aparentemente que este proceso está bajo control. ¿Por qué? Porque está dentro de las bandas. Esto es muy útil para las auditorías. Supongamos las auditorías de cumplimiento, yo no puedo decir esta banda, supongamos es de 100% de cumplimiento, las bandas, y ahí en este caso prácticamente todas estarían dentro del cumplimiento. Ahora, veamos cuáles son ejemplos de desviaciones en esta gráfica de control. ¿Qué me permite detectar una gráfica de control? Esta está más sencilla. Podemos ver que hay una baja en esta patrón a través del tiempo, causa especial de variación. Fíjense que la baja no es azarística, sino que prácticamente responde a una constante. Es algo que está ocurriendo en forma constante y está en una baja, seguramente este es un fallo de máquina.
un fallo de máquina porque no es normal que baje así, de esta manera, casi sistemáticamente. Patrón, ese es un patrón que yo puedo identificar por gráficas de control. Fíjense esto puede darse por situaciones especiales, algo fuera de la norma. Podría ser, a lo mejor, podría haber afectado una protesta o algo que hizo que esto se modificara, algo extraordinario. Estos son puntos extraordinarios, son causas especiales de variación. Por ejemplo, también cuando uno hace auditorías, se puede dar cuenta que hay cierto comportamiento como este, y de repente hay uno que se sale o hay uno que prácticamente llegan todos a cero. Y ahí uno dice y pregunta, y bueno, ¿y qué pasó ahí? Ah, no, es que en esa fecha dieron vacaciones. Ah, ok, entonces no hubo gente. O esa fecha se hizo una actividad en la que no se podían hacer auditorías. Bueno, hay siempre explicaciones para estos puntos. Y esto se logra a través de gráficas de control. Y ahí tenemos otro en donde no hay puntos ni fuera ni dentro de los límites. Esto significa que está bajo control, que es con la que yo partí mencionando acá. Estos son ejemplos de gráficas de control. ¿Qué puede ocurrir también cuando uno hace análisis de gráficas de control? Me refiero a auditorías de prevención de riesgos. Uno puede darse cuenta que a lo mejor los límites que se está estableciendo están muy holgados. De alguna manera se están haciendo los límites de esa manera para estar en un nivel de satisfacción, para estar en un nivel satisfactorio para el que pidió la auditoría. O sea, que siempre salgan bien. Lo que yo puedo hacer entonces es hacer una banda un poquito más exigente. Eso significa acercarme un poquito más acá, acercarme un poquito más allá, y forzar a que esto finalmente se alineen y puedan mejorar la desviación con respecto a la línea central. O sea, en la medida que esta banda sea más delgadita, va a haber un mejor control. Si esta banda yo la pongo cada vez más arriba, esto se va a ir descontrolando cada vez más. Entonces, no sé si van siguiendo la idea, pero uno perfectamente puede ir modificando estas bandas de control de tal manera que el proceso se haga más eficiente o que sea más prolijo. Decía entonces que la gráfica control también es una alternativa, pero requiere, ¿cuál es el detalle? Que requiere muchos datos, hartos datos. Diagramas de flujo, y la gráfica de control, la forma de construirlas responde a ecuaciones y responde a tablas. Está el A3, A4 que hay que leerlo por tabla, y se pone en una ecuación y se van poniendo estos valores, se van calculando. O sea, estos números se calculan, ¿eh? No son números que uno pone, son 5 personas que visitaron, ya pongo 5. No, estos responden a ecuaciones. Este punto se calcula basado en una ecuación, y lo mismo que el LSC y el LIC también se calcula con una ecuación. En cualquier libro de calidad aparece gráficas de control. Bueno, YouTube, ¿qué libro ya? YouTube, un youtuber les va a explicar cómo hacer esta gráfica de control tomando las tablas que son A3, A4, son las áreas, y con esa va construyendo la respectiva gráfica de control. Diagrama de flujo. Diagrama de flujo, aquí también no enredarse con esto porque, bueno, uno se suele confundir. Se suele confundir sobre todo cuando está transitando entre la gestión de un proyecto y la gestión del producto. Y eso ocurre recurrentemente en los trabajos de título, en que ponen objetivos orientados al proyecto de título y por otro lado también ponen objetivos relacionados al entregable, al plan de emergencia, al protocolo, a la medición de ruido, lo que haya sido. Entonces hay que definir muy bien cada cosa. Este diagrama de flujo está referido al proyecto, no está referido al producto, está referido al proyecto, al cómo yo me organizo para poder llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, los que han hecho bien y han corregido las desviaciones que yo les indiqué en los proyectos, en especial en el entregable de la EDT, les debería resultar relativamente sencillo, porque aquí tendrían que poner etapa 1, etapa 2, etapa 3, y van poniendo qué necesitaron para hacer la etapa 1, qué van a necesitar para la etapa 2, qué elemento sale y entra en la etapa 2,
qué elemento se requiere a la etapa 3. A veces no necesariamente lo que sale de 2 entra a 3. Estos diagramas de proceso sería bueno que se instruyeran con los diagramas IDEF 0. El IDEF 0 es el estándar que vamos a utilizar para hacer los diagramas. Tener cuidado con esto porque fíjense que uno podría pensar, es fácil, esto lo saco acá y entra por cualquier parte. No, no, aquí el IDEF 0 lo que está diciendo, porque recuerden que por arriba entran lo que son normas, principalmente herramientas, la parte de acá, hay que ver el diagrama IDEF 0. Aquí estoy normando el cómo se va a implementar el diseño. Luego el diseño, fíjate, tramitar permiso no entra. Todo lo que sea entrada y que sea insumo, siempre tiene que entrar por la izquierda. La materia prima, en otras palabras, eso es. La materia prima entra por la izquierda y por la derecha sale el entregable. Luego, el entregable de esto no es materia prima, sino que es con lo que yo voy a regular el diseño. Por eso es que hay que tener cuidado con llegar y tirar flechas por tirarlas. Revisen bien en la IDEF 0 cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, y que la entrada de materia prima siempre va a estar por la izquierda y la salida siempre por la derecha. Ese es un diagrama IDEF 0, repito, debería estar orientado al EDT. Aquí debería estar etapa 1, etapa 2, etapa 3 y ponen cuál sería la diagramación de su proyecto. Por supuesto aquí iría el nombre del proyecto. Bueno, en IDEF 0 se habla del A0 porque es el global. Si yo quiero hacer el A1 corresponde a la etapa 1. Si quiero hacer el A2, hago la 2 y así sucesivamente. Porque cada una de estas etapas yo las podría conciliar en 3 subetapas de nuevo. Esta, 3 más y 3 más y así. Puedo seguir desagregando cuanto yo quiera cada una de estas etapas y hacerle el zoom las veces que yo quiera para llegar a la nitidez de la unidad atómica que son las actividades de cada uno de estos proyectos. Histogramas. Histogramas también es una alternativa factible que podemos utilizar en los proyectos, bastante sencillo porque aquí sí se requieren datos, pero no tantos, ¿sí? Y podemos ver cuál es el comportamiento que ha tenido la gente con relación a mi proyecto, en cuanto a visitas, en cuanto a número de pedidos o lo que sea, como estoy haciendo la medición, y podríamos tener comportamientos disímiles. Aquí aparece un comportamiento bimodal, comportamiento alternativo, que significa que arriba, abajo. Este es el gaussiano, comportamiento normal, significa que hay colitas de Gauss en donde no respondieron prácticamente o respondieron demasiado bien, no respondieron nada o muy poco, y aquí en la gran mayoría que respondieron más o menos lo normal. ¿Sí? Las colitas recuerden que son los extremos. Si hablamos de un certamen, aquí están los que les fue muy bien y aquí están los que les fue muy mal. Y aquí está el curso que les fue en promedio bastante bien. ¿Sí? Eso es distribución normal. Ahí tenemos otros tipos asimétricos, no es igual a la distribución de binomial, de Gauss, no es igual a la gaussiana. Aquí tenemos algo relacionado con lo que es 6 sigma. Y vemos un proceso 6 sigma producirá 3,4 errores por cada millón de oportunidades que se presentan. A ese nivel llega el 6 sigma. Si hablamos con uno de, esto lo estuvimos viendo en alguna clase respecto a los sigma, 2 sigma, aquí están los niveles, los límites, acepta 308.540 defectos. Ahí hablas de DPMO, defectos por millón. Si me voy a 3 sigma, 66.000. A 4 sigma, 6.000. A 5 sigma, 233 defectos por millón de oportunidades. Me parece en la clase anterior también conversábamos respecto a cuántas oportunidades tiene, por ejemplo, alguien que está en un hotel de que las cosas funcionen o no funcionen. No estoy seguro si lo convertamos, pero ese millón de oportunidades, ahí uno puede calcular perfectamente cuánto es su DPMO y ver qué tan bueno o qué tan malo está ese servicio, calculando los DPMO. ¿Tenemos que calcular nosotros DPMO? No, simplemente estoy mostrando que la virtud que tiene el 6 sigma como proceso de incluso llegar a métricas como el DPMO por millón de oportunidades y ver
y compararse con otros servicios, porque yo puedo determinar cuánto es el DPMO de la sucursal de Aysén y la comparo con el DPMO de Antofagasta. Y veo que Antofagasta está descendida con relación a Aysén o son equivalentes. Bueno, puedo sacar muchas conclusiones y puedo, por supuesto, mejorar. Pareto. Pareto también se podría hacer. Sí, perfectamente se puede hacer. Y uno esperaría que lo pudiésemos combinar con Ichikawa, porque con Ichikawa, si uno no me quiero devolver, porque puedo quedar, no sé, empantanado, pero si se recuerdan, Ichikawa tenía 4 opciones o 4 causas, materiales, métodos, etc. Podría ocurrir entonces que a lo mejor método es el que tiene la mayor cantidad de efectos, la mayor cantidad de atributos que hace que se haga, si yo actúo sobre solamente mejorando el método, se arregla finalmente todo el proyecto. O sea, de alguna manera el Pareto lo que hace es identificar los pocos críticos y los muchos triviales son los que están por este otro lado. En otras palabras, si yo asigno recursos a esta causa, prácticamente no voy a resolver el problema. Debo focalizarme en el poco crítico, ¿sí? Y lo mismo pasa con sus tareas. Si usted revisa hoy sus tareas, seguramente hay muchas triviales, que a lo mejor son más sencillas de hacer, y usted se pone el día a hacer todas estas, pero finalmente no le agregan valor porque el tema que tiene que desarrollar es este. Y sobre este tiene que entonces asignar la mayor cantidad de recursos para tener un mejor desempeño, una mejor performance. Y eso se logra primero teniendo claridad cuáles son los que agregan mayor valor, o sea, cuál es la causa, cuál es el poco crítico. Y para eso se usa la estadística. Este también es factible de poder desarrollar y en lo posible ojalá combinado con el diagrama de Ichikawa. Me devuelvo. ¿Por qué? Porque Ichikawa está presentando 4 causas que están generando una desviación. De esas 4 causas, ¿cuál es la más gravitante? Pareto me ayuda en eso. Porque Ichikawa no me lo logra transparentar. Simplemente me dice los candidatos que son causas, pero no me dice cuál es la más importante. Pareto sí. Pareto establece cuál es el poco crítico. Diagramas de dispersión, ya estamos en la última. Los diagramas de dispersión son útiles porque nos permiten saber el comportamiento de la distribución de los datos. Para eso sirven los diagramas de distribución. Así que lo único nomás que uno tiene que hacer es entregarse a la gráfica y dibujar cuál es la forma que tiene la gráfica, nada más que eso. Y uno puede ver tendencias, por ejemplo, si hay tendencia a la baja, si hay tendencia al alza. Un diagrama de dispersión es el que estamos viendo casi todos los días en el diario financiero sobre el comportamiento que tiene COVID en Chile y en otras partes del mundo. Ahí uno ve las tendencias, incluso puede hacer predicciones de si es que se ajusta a una buena curva, si se tiene un buen ajuste, tiene un ajuste exponencial, yo puedo perfectamente ir prediciendo cuál es la cantidad de personas que van a seguir siendo contaminados, la cantidad de muertes que van a haber en el futuro, basado en el historial hacia atrás. Entonces, los diagramas de dispersión son útiles como acervos de datos o de generación de bases de datos y su comportamiento y distribución en el tiempo. Vamos entonces ahora a los costos de la calidad. Costos que para efectos de este proyecto no hay que calcular, pero sería bueno declarar. Sí. Ahí vemos costos de la calidad, están asociados a costos de conformidad y costos de no conformidad. O sea, cuando uno habla de costos de calidad, entonces podemos decir, hay 2 tipos de costos. Sí, los costos de conformidad y de no conformidad. ¿Cuáles serán más altos? Claramente los de no conformidad, porque eso implican incluso a veces demandas de personas con relación a ese producto de baja calidad. No sé si vieron el otro día no sé, un episodio, a mí me llegó por WhatsApp porque veo re poca tele, pero tenía relación con una persona que había comprado un juguete. Y ese juguete, claro, era bien de mal gusto porque decía cuestiones y que como que no estaba dentro lo aceptable. Por lo tanto, ahí, claro, hubo un problema de calidad serio, porque no se confirmó, no se hizo un aseguramiento de la calidad respecto a lo que estaba diciendo el monito ese o el juguete. Entonces,
ese costo de no conformidad implica desprestigio para la marca, seguramente a lo mejor responde a algún trabajador que no está a gusto en esa empresa y le quiso hacer daño de esa manera, puede ser, pueden ser muchas cosas, pero eso apunta a un costo de no conformidad y que le hace un daño importante a la organización respecto a ese costo de no conformidad. Aquí aparecen costos entonces de conformidad. Los costos de conformidad son los de prevención y evaluación. Ojalá los prevencionistas en general tuviesen más claro esto y pudiesen transmitirlo, evangelizar a quienes son sus empleadores, de que esto siempre es más barato que estos que están acá, con los costos de no conformidad. Y eso se logra también recabando información en la empresa con 3 meses o 4 meses ya de horas de HH en esa empresa, usted ya puede tener cierta noción de cuáles son los costos de conformidad y costos de no conformidad, y con eso poder lograr convencer a los tomadores de decisiones de optar por medidas que sean más del control de ingeniería que de los EPP, por ejemplo. Veamos entonces cuáles son. Costos de conformidad, decíamos que son los de prevención. Por ejemplo, elaborar un proyecto de calidad, formación, renovación de equipos, mantenimiento de maquinaria, documentación de procesos, entre otros. Y los de evaluación, auditorías, pues las auditorías de calidad, inspecciones, pérdidas por pruebas destructivas, todas estas tienen costos, sí, por supuesto, que tienen costos, no son gratis, pero aseguran que el producto salga de buena calidad y elimina la posibilidad que aparezcan, o reduce la probabilidad que aparezcan costos de no conformidad que son mucho más altos. Veamos cuáles son los costos de no conformidad. Están los CIFIL-SEF, son los gastos. Nótese el cambio, hablamos de gastos. Los gastos no se recuperan. Gastos incurridos durante y después del proyecto por fallas. Entonces están los costos internos por falla. Aquí tenemos, por ejemplo, fallas detectadas por el proyecto, retrabajo, trabajo desechado, reparación de defectos, retrasos, paradas de servidores, entre otros. Por ejemplo, una EDT que se tenga que rehacer de nuevo es un costo interno, no un costo externo, es un costo interno. Las horas de trabajo extra, las horas extras no remuneradas, eso no es sinónimo de buena calidad, por si acaso. Tiene otro nombre. Así que también no malentender el concepto. Repito entonces, el rehacer una EDT, eso significa redefinir el alcance del proyecto. Son ejemplos típicos de costos de fallo interno. Es un típico ejemplo de costo de fallo interno. Costo externo. Estos son fallas detectadas por el cliente, o sea, que es el ejemplo que yo les comenté. La persona compró y se dio cuenta que venía con un tema ahí sumamente de mal gusto. Eso es una desviación importante. No fue detectado por el canal de calidad interno. Ahí, por supuesto, hay responsabilidades, trabajo por garantía, pérdida de clientes, devolución, paralizaciones, prestigio, compensaciones, que no aparece aquí, pero esa persona perfectamente puede pedir compensación ni siquiera ya al supermercado donde la compró, sino que a la marca del producto, del juguete que compró. Baja de ventas, entre otras. Aquí ya estamos casi al término de la clase, que son prácticamente definiciones y que están orientadas al alcance de la medición del rendimiento, pero estas ya más van orientadas a lo que es la calidad puesta en una empresa, que ya no es un proyecto, sino que es una empresa. Así que por eso yo, de alguna manera, lo que voy a hacer es avanzar más rápido, porque no están orientadas tanto a lo que es el rendimiento de la calidad en un proyecto, sino que más bien orientada a una empresa ya en ejecución, y si es empresa, entonces eso ya es operacional. Y si es operacional, entonces ya no es proyecto. Porque el proyecto es un esfuerzo temporal que tiene inicio y tiene fin. Las operaciones no tienen, comillas, fin. O sea, todo tiene su fin, sí es cierto, pero me refiero a que no tiene un fin establecido. No dura hasta marzo del 2019, perdón, marzo del 2021. Sino que va a coexistir en la medida que el mercado lo permita. Ahí aparecen financieras, clientes, seguridad, calidad, tiempo, flexibilidad, innovación,
productiva, entre otros. Las métricas financieras eh, a menudo tienen la más alta prioridad en las organizaciones con fin de lucro y en las de fin de lucro a veces también. Entre las métricas financieras tradicionales están ingresos, beneficios, retorno sobre la inversión, utilidad, margen de utilidad, utilización de activos, crecimiento, ganancias por acción y otras métricas de liquidez. Cada vez más toman fuerza. Antiguamente los dueños de empresa eran los propios propietarios, pero luego en los 90 se dieron cuenta que había gente que podía hacer más eficiente ese trabajo y se empezó a profesionalizar. Y aparecieron los CEO que se empezaron a hacer cargo de las empresas, no siendo los dueños de la empresa, y su objetivo era maximizar los beneficios netos de la organización. Y esa maximización estuvo acompañada de incentivos para esos CEO y ganaron una cantidad, bueno, siguen ganando mucha plata, y que después se desvirtuó que esta persona, CEO, se empezó a hacer cargo más bien de echarle agua más a su molino que a la empresa, y empezó a hacerle daño a los accionistas. De ahí se crearon entonces las juntas de accionistas y estamos con el modelo actual que lo que busca es la maximización del beneficio neto hacia los accionistas de las empresas grandes, ¿sí? Y eso lo ejerce un CEO que se hace cargo de eso. Las métricas financieras, aquí aparecen costos de no calidad, no se utilizan en la mayoría, ¿sí? Es cierto, de las empresas, miden lo que cuesta a la organización la baja de la calidad, inferior estándar. Sería súper útil, pero no se hace o se hace muy poco, solamente las grandes empresas hacen este ejercicio. Las organizaciones sin fines de lucro se enfocan mayormente en minimizar costos y maximizar el valor a sus mercados objetivos, clientes y sociedad. Claro, aquí las organizaciones sin fin de lucro lo que buscan es el reduce cost, reducir los costos, y los reducen a como de lugar. Y a veces pasa por desvincular gente porque es la forma más fácil de reducir costos, no hay otra. Métricas de cliente y mercado, un sistema de medición de satisfacción del cliente efectivo, provee a la organización de información, las preferencias de los clientes sobre las características específicas de bienes y servicios. Aquí tenemos varias áreas: calidad de bienes, calidad de servicio, tiempo de respuesta, por ejemplo. Son métricas que se utilizan habitualmente para esta parte de los clientes y mercados. Aquí se utilizan muchas métricas relacionadas, por ejemplo, a cómo retener un cliente, que se mantenga en la empresa. Uno lo puede ver y observar, por ejemplo, en los planes que uno contrata para cable, por ejemplo. Uno perfectamente puede negociar y dice, ¿sabe qué? El precio está muy alto o tengo mala conectividad, lo que quiero es salirme. Entonces, inmediatamente lo cambian a otro interlocutor y dicen, mire, en un minuto lo va a atender otra persona, y claro, la otra persona comienza inmediatamente a decirle, mire, está todo bien, yo le voy a resolver todos sus problemas, eh, dígame cuál es el problema, usted habla, bla, bla, bla. Al final llegan al acuerdo en que le reducen el costo. Y claro, porque son técnicas de retención del cliente. Entonces, cuando llega un minuto en que la cosa no anda muy bien, a ellos les sale más barato retener un cliente que capturar un cliente. Por eso es que en el momento en que usted tiene el poder de negociación, que en este caso usted tiene el plan contratado, tiene el poder de negociar con ese plan contratado. Y la opción es decir, ¿sabe qué? Me voy. Y al decir me voy, ahí se abren muchas puertas que antes no se le abrían para usted. Y una de ellas es la rebaja del pago. O podría ocurrir que no le ofrecen la rebaja, pero le mejoran los atributos. Es decir, le dan, no sé, 200 megas, le aumentan la cantidad de canales. Bueno, vaya a saber uno cuáles son los atributos que eventualmente podrían estar disponible en ese minuto para la negociación con el cliente en el concepto de retención, ¿sí? Seguridad. La seguridad, bueno, todos estamos dentro de este ámbito de la seguridad. Ahí es vital para todas las organizaciones, puesto que el bienestar de sus empleados y clientes debiese ser la primera preocupación. Si nos reportamos a todos los accidentes que han ocurrido, esto es justamente lo contrario. La seguridad pasa a segundo plano y la producción pasa a primer plano, y las decisiones se van tomando más por producción que por seguridad. Caso Chernobyl, caso el Piper Alpha, el de
Bueno, hay una cantidad tremenda, así para que vamos a seguir, más que estamos al límite de la clase. Las métricas de rendimiento incluyen tasa de accidente, por ejemplo, partes de arsénico por millón en el agua, podría ser cantidad de concentración de dióxido de azufre en el ambiente, lo podemos ver en división ventana, en esos casos cercanos. Calidad, ni el grado en que la salida de un proceso cumple los requerimientos. Ojalá que no se les olvide. El concepto de calidad no responde a un tema subjetivo, responde a un cumplimiento de requisitos, por eso es importante definir en conjunto con el cliente, bajar sus expectativas a requisitos, de tal manera que después el contraste entre los requisitos cumplidos y los no nos permita dar cuenta de si es o no de buena o mala calidad. Y ya estamos ahora sí al límite. Calidad, lo que habíamos comentado anteriormente, yo se los mostré en una gráfica, que son los DPMO, o los EPMO, errores por millón de oportunidades. Esos son los DPMO, que nos permite comparar distintas unidades. Hay tres dimensiones, hay muchas dimensiones de la calidad, entre ellas el rendimiento. Por ejemplo, los frenos del auto versus su detención. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer, cuánto tiempo tarda en detenerse? Campanas y silbatos, por ejemplo, los asientos reclinables de un auto, todas son características de rendimiento. Las campanas de capturación de vapores, podría ser. Bueno, respecto a los defectos, tenemos al menos tres tipos de defectos. Un defecto crítico, un defecto mayor y un defecto menor. El crítico es aquel que el juicio y la experiencia indican que seguramente resultará en condiciones inseguras y peligrosas para las personas que lo usen. De ahí es que cuando se detecta un defecto crítico, se tiene que hacer la pesquisa, por ejemplo, en temas de automóviles, de todas las partidas que fueron vendidas, se tienen que recuperar y se tiene que reponer o recompensar o compensar al cliente que compró ese vehículo que venía con defecto. Defecto mayor, aquel que no es crítico, pero que seguramente va a reducir la usabilidad del bien o servicio. Y el defecto menor, aquel que no resulta en reducción de la usabilidad del bien. Esto se va generalmente a los retail o a los centros donde se venden al por mayor, y ahí uno de repente encuentra un zapato no muy parecido al otro, pero los dos funcionan. El problema es que el color del otro es como levemente distinto, pero los tengo que mirar muy fijamente para darme cuenta que son distintos. Entonces, es un defecto menor, y por eso se venden eh, a bajo precio y cumplen con lo básico. Aquí hay otros elementos relacionados con calidad del servicio, tangibles, confiabilidad, respuesta, aseguramiento, empatía. Como les decía, estos van orientados más a lo que es el producto. Calidad del servicio, esto también no... Esta parte que estoy comentando, la 29 en adelante, ya no entra en el control, así que se los puedo dejar simplemente como lectura y como para el tema tema cultural en realidad, porque aquí esto ya no estaría entrando, ni tampoco este tipo de ejercicio, pero es útil que ustedes lo conozcan. Un hotel podría terminar, por ejemplo, que hay 100 oportunidades de defecto, error, durante el proceso de check-in, y ayer el hotel tuvo 200 check-in. Por lo tanto, el total de oportunidades de error fue de 20.000. Entonces, un total de 40 fallas de servicio fueron registradas por el personal del check-in del hotel. Esto es una tasa de error de 40 sobre 20.000, o sea, 2 por 1000. Y esto equivale a 2000 EPMO o DPMO. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es chequear cuál es el DPMO del hotel que tengo instalado, decía yo, en Aysén, y lo comparo con el de Antofagasta. Y el otro que está en 1500 con relación a este de 2000, me tengo que dar cuenta cuáles son las buenas prácticas o malas prácticas, dependiendo de dónde esté haciendo el análisis, de que este hotel tenga 1000 o que tenga, no sé, 500 DPMO y este que tiene 2000 DPMO. Algo está haciendo mal el que tiene 2000 DPMO con relación al que está teniendo solamente 500, y debo ocuparme de identificar cuál es la buena práctica que debo replicar en el otro hotel. Y ahí estamos con tiempo
rendimientos relacionados a tiempo de cola, tiempo de ciclo, también para la lectura, pero que no entran en el control. Lead time también no entra en el control. Innovación. Voy a dejar hasta acá entonces la clase porque ya son las 9:31. Insisto, el control estaría dado hasta más o menos a las 28, por ahí, no entrando la parte de ejercicios. Son definiciones más que ejercicios. No hay ejercicio, derechamente. Ok, nos vemos entonces la próxima clase y disculpen la desviación, pero fue totalmente involuntario. Nos vemos entonces. Que estén muy bien. Chao, Que profe. tengan una muy buena Chao, semana. profe. Chao, cuídense. Igual. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Chao, Muchas profe. gracias.